Chicas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, acá estamos. Ay, comenzando esta semana típica. Hola Lili, qué lindo verte. Me encanta cuando Lili se conecta, que a veces se le complica un poco. Me encanta que estés conectado. Hola Giselle, salud. Es un vaso Hola, hola. fernetero, pero que lo uso ahora para agua, ¿no? Es martes, 7 de la tarde, es de agua. Hola Carola, hola Ale. Me encantó tu mensaje, Ale. Hola Miel, no, Miel no. Miel, ¿quién se conectaba con el perfil de Miel? No me acuerdo. Escribime que no me acuerdo quién era la que se conectaba con ese perfil. Paula, ahí está, Paula, sí. Ella es la hacker de los Meet. Ella hackea, sí. Chicas, recién termino una clase con estas chicas que comenzaron. Quiero agradecerles que ninguna me mandó un video diciéndome qué lindo que está el curso. Gracias por no hacerlo. Ya van a ver cuando les toque rendir. Pero no importa, igual las quiero. Sí, sí, Paula, sí, 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 todo mal con usted. Y venía del curso pasado, por eso estoy tomando agua, recién termino, y venía charlando con las chicas con respecto a la interpretación, y hicieron el ejercicio de, ¿se acuerdan de cepillarse los dientes con la otra mano, peinarse con la otra mano? Y estaban en crisis algunas, porque hay gente que es muy estructurada. Entonces, les cuesta. Y una persona que me encantó porque me dio pie a la clase de hoy, que agarra, Alejandra se llama la chica, mira. Alejandra agarra y dice, profe, ¿sabe qué? Yo no hice nada. Me reolvidé. ¿Qué quiere que le diga? No sé, no, me reolvidé. Y manejó su culpa desde una situación, de una forma, como para zafar muy bien. Y digo, qué bueno, porque ahí vamos a empezar a entender la clase de hoy. Y cómo la culpa no siempre es mala. Lo vamos a ir charlando en la clase de hoy. ¿Por qué tratamos la culpa y por qué vamos a hablar de la culpa? Porque normalmente cuando nosotros empezamos recuerden que en este bimestre vamos a ver todo lo que tiene que ser con vivir en sociedad y relacionarnos con otras personas. Una vez que nosotros aprendimos de la interpretación, de las declaraciones y todo, hay personas, y yo creo que casi todos, cargamos con ciertas culpas cuando empezamos a ser como queremos ser. Empezamos a cargar con ciertas culpas cuando decimos lo que queremos decir. Entonces, es importante aprender una interpretación de la culpa que te permita seguir siendo la Lili que querés ser, la Carola que querés ser, la Giselle que querés ser. O sea, verdaderamente hay gente que le cuesta mucho vivir con la culpa. Mira, en la lengua tibetana, que está súper influenciada por el budismo, no existe una palabra para definir la culpa. Entonces, a mí me encantó eso, porque digo, fíjate qué poca importancia ese sentimiento, sin embargo, nosotros podemos darle otro protagonismo u otra forma. Sin embargo, acá en esta clase, y nos ponemos ahora de acuerdo, la vamos a seguir llamando culpa, porque para nosotros nos resulta más fácil ubicar el sentimiento de la culpa, entonces lo vamos a seguir manejando por ahí, pero vamos a ir cambiando la interpretación de ese sentimiento. Y vamos a identificarlo en su tensión, ustedes ya saben que toda emoción tiene su tensión, vamos a identificar en la tensión y vamos a identificar en esta clase también para qué nos puede servir sentir culpa o tal intensidad de culpa. La culpa es normal, la culpa es parte cuando nosotros comenzamos a, a interpretar, a vivir, a transitar nuestra vida de una forma en la que elegimos muchas veces
no concuerda con lo preacordado en nuestra sociedad o en nuestro entorno, entonces genera ciertos roces o ciertas diferencias, la cual puede joder un poco. ¿Ves cómo te digo? Alcanzar nuestra realidad ideal, el Álvaro que yo quiero ser, requiere de mucha responsabilidad, especialmente la que es hacia nosotros mismos y nuestros actos. Por ello, en esta lección nos enfocaremos en reforzar nuestra responsabilidad, y ahí vuelvo a hablar de responsabilidad, a través del análisis de la culpa. Nosotros tenemos una gran responsabilidad con cada uno de nuestros actos. Sin embargo, la culpa es opcional. Nosotros elegimos tener culpa o no. Nuestros actos van a transcurrir y van a tener su naturaleza propia, pero va a ser nuestra interpretación la que nos va a generar culpa o no. Desde esta interpretación en lo que llamamos coaching emocional, la culpa se refiere al espacio emocional que predispone a indicarnos que hay uno de nuestros principios o valores al cual estamos traicionando. O sea, que la culpa es parte y se fundamenta en la interpretación de lo que estamos viviendo. Ay, vos hiciste eso y no te importó nada. Desmerecen, como que nosotros no nos sentimos culpables. A lo mejor nuestra culpa sobre una cosa se mide en una tensión muy diferente a la culpa que la otra persona cree que debo tener está por su interpretación. Ejemplos de culpa personal. Yo ahí te puse un par de ejemplos. Soy mala hija, soy un papá mediocre, soy irresponsable, deshonesto, estoy fallando a mi fe, cometí un pecado, le mentí a mi pareja. Esas son mochilas y culpas que nosotros nos decimos o nos imponemos. Nosotros sentimos esa emoción de culpa cuando creemos que lo que hicimos, lo que pensamos, lo que trasciende, está faltando a un código de honor, tanto con nosotros como con otras personas. A ver, todo el mundo sabe que yo los martes de 6 a 8 doy clases acá. Entonces, no hay que hacer ruido. ¿Por qué? Porque si no ustedes escucharían que ahora hay 7 chicos en mi casa y que es un despelote. Los compañeritos de mis hijos saben que yo doy clases a esta hora y no hacen ruido. Ellos se sentirían con culpa si hacen ruido, pero lo tomarían como una joda. Su nivel de culpa está en una intensidad. Mi nivel de culpa con ellos, mi interpretación de su culpa sería mucho más alta, porque para mí son muy culpables de lo que está pasando. Y ahí me empezó a volar la cabeza el tema de la culpa, y por eso quería traerlo, porque digo, a ver, para ellos la culpa de lo que están viviendo y lo que están haciendo no es tan grande. Es una culpa casi sinvergüenza, es una culpa inocente. Y para mí una culpa grave, pero hasta cierto punto, porque nosotros ya tenemos preacordado, que ustedes saben que nosotros tenemos la oficina en la parte de adelante de nuestra casa, que tengo 5 hijos y que hablamos siempre del home office. Entonces sabemos que son cosas que pueden pasar. Entonces tampoco es una culpa a nivel máximo. Yo acá te pongo, y leo para no errar. Hola Flor, buenas tardes. La culpa siempre afecta a nuestra identidad privada. Es decir, que vemos comprometida nuestra imagen privada acerca de nosotros mismos. A diferencia de la vergüenza, que es otro factor, que es cómo nos ven los otros. La culpa es más interna. La culpa es, como yo te decía recién, es cuando faltas a un valor tuyo. No hay problema, Flor, bienvenida. Acordate que queda grabada igual, ¿eh? Pero la culpa es más interior. Yo considero que la vergüenza es, como yo te pongo acá, es
lo que yo creo que la otra persona siente o cómo la otra persona me ve. En cambio, la culpa la veo más de acá adentro. Esa es la puerta. Eh, perdón, chicas, ustedes saben cómo es esto. Entonces, la culpa la manejo yo. La culpa depende de mí. La culpa es mi interpretación. Entonces, cada vez que consideremos que hemos fallado una creencia nuestra, más profunda, relación, lo que sea, nosotros nos creemos culpables. Y muchas veces somos nuestro propio juez. Nos creemos con culpa, nos creemos en situación de culpa, pero nos juzgamos nosotros de una forma mucho más intensa de a lo mejor de la que merecemos. Mirá lo que te pongo acá. Descubrirás que sentir culpa no siempre es algo malo, sino una sensación que puede avisarte de algo. El sentir culpa es darme cuenta. El sentir culpa por algo que está pasando me pone en un plano donde yo me doy cuenta de algo que está pasando. Si yo a lo mejor ni culpa siento y ni bola le doy a lo que está pasando, no puedo solucionar nada. La culpa sí me puede llevar a la acción. La culpa sí me puede ayudar a remediar. La culpa me puede ayudar a darme cuenta. Entonces yo acá te pongo, si analizamos la culpa en los niveles de tensión, ¿se acuerdan que hablamos de esos vaivenes de las emociones? Podemos decir que van desde esa culpa que vos decís, pero pucha, hasta un dolor de panza y vómito porque te sentís con una culpa terrible que no podés. Entonces, esa culpa que a lo mejor consideramos insignificante, muchas veces hay que ponernos en relación y entender si esa culpa que para mí no le estoy dando tanta importancia, a la otra persona, por ejemplo, que vos sientas culpa con otra persona, a la otra persona, si vos sentís que le faltaste en algo que no te parece importante, si vos querés construir una relación con esa persona, estaría buenísimo considerar el, el saber qué nivel de tensión él te siente culpable. ¿Se entiende por dónde voy? O sea, en estas conversaciones para construir o reconstruir relaciones, yo tengo que entender que la culpa es algo propio, pero que también trasciende a la otra persona y tengo que saber en qué intensidad. Porque por más que la otra persona te diga, no pasa nada, está todo bien, Lili, no. O está todo bien, Flor, si llegas tarde, no pasa nada. Verdaderamente no pasa nada. ¿Cuán importante es o cuán te jode que pase esto? Entonces lo hablo, lo converso, lo consensuamos un nivel de culpa donde ahí, con el protagonismo de la culpa, en la intensidad que sea, yo puedo tomar acción. Entonces puedo pedir disculpas si tengo que pedirlas, puedo reaccionar si tengo que reaccionar, o puedo reconstruir una situación en base a lo que haya pasado y después de haber consensuado. Vamos a... Ay, creencias internas. La culpa surge cuando realizamos acciones que son repudiadas por los demás, pero también por nosotros mismos, porque pueden ir en discordancia con nuestros valores. A partir de esto podemos llegar a estas conclusiones. La culpa es responsabilidad ante una falta cometida voluntariamente. O sea, vos sabés que te la estás mandando y te la mandás. Sin embargo, también existe, y que ahí no lo pongo, que hay culpas que podemos cargar por hechos involuntarios, por hechos involuntarios de situaciones que no sabíamos. Entonces, cuando vos cargas una culpa por un hecho involuntario, tiene que restar unos puntitos de intensidad de acuerdo a si eso que sucedió fue completamente culpa tuya o fue una inacción o fue algo fuera de
de tu voluntad. La culpa acompaña la experiencia de hacer algo malo, de herir a alguien, de violar un código moral o legal. Siempre que... Decime si no te sentís con culpa cuando el lunes a la noche te comes alta pizza después de que habías dicho que ibas a empezar la dieta y te estuviste cuidando todo el día. Decime si no sentís culpa cuando Facebook te dice cumpleaños recientes. O sea, que ya pasó y ves el cumpleaños de fulano y decís, ¿qué boludo? No le escribí, bueno, le pongo feliz, pero igual cuando lo borrés al chongo, pero esa culpa me encanta, Flor, me encanta. Es que sí, es que ahí viene la culpa, la responsabilidad de culpa y la intensidad de la culpa. A ver, si es tu crush y estás toda ahí, sí, si lo borreas está mal y tu culpa es nivel 7. Pero si es un chongo y él sabe que es parte del ganado y está todo, y tu nivel de culpa tampoco es tan alto. Entonces tu acción va a ir agarrado a ese nivel de culpa y uno va a manejar, miro para allá porque ustedes saben que a mí me tienen muy cortito, entonces no puedo decir nada fuera de lugar. Pero verdaderamente la culpa muchas veces surge en niveles muy altos para cosas que no tienen que ser tan altos. Vivimos condenados con un autoflagelo a veces que nos jode y que no nos permite accionar. O hay personas extremadamente culpables y que se sienten en culpa permanente donde tienen que pagar por esa culpa. Entonces uno tiene que aprender a entender la tensión del estado emocional de la culpa. Es decir, para. Sí, a ver, sí me la mandé, pero hay que considerar este factor, este factor, este factor, este factor. Y empiezo a darle una intensidad en mi culpa que me va a permitir accionar de una forma correcta para reconstruir. Pues si siento culpa, me siento para el culo. O sea, cuando siento culpa, me siento mal. Si no, no la sentiría. La culpa es un estado que te lleva a un sentimiento que te hace sentir incómodo. Entonces, ¿cómo salimos de ese estado o esa culpa interna, esa culpa en la cual manifestamos y sentimos? Bueno, observándola, midiéndola en tensión y actuando en coherencia, porque a ver, si yo me siento culpable, ustedes saben que yo pongo ejemplos religiosos, pero sin faltar el respeto a nadie. Pero si yo, ay, no, voy a misa el domingo, le digo, ay, perdón, padre, porque he pecado, porque esta semana, estos 7 días me he acostado con 8 hombres diferentes, y al domingo que viene voy, perdón, padre, porque esta semana me he acostado con 9 hombres diferentes. O sea, por más culpa que sientas, no estás actuando en concordancia con tu culpa. La culpa real y de alta tensión te lleva a tomar decisiones reales y firmes para no volver a sentir ese sentimiento, para no estar en ese estado de culpa. Entonces, uno tiene que aprender a observarse y aprender a distinguir cuál es la intensidad de esa culpa, si esa culpa es interna o externa, porque de repente, claro, Paula, eso pasa. Yo puedo tener culpa, yo tengo culpa de esto, me siento mal por esta situación, pero si no me arrepiento, voy a vivir empantanado en la culpa, patinando en el barro. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, que muy buena, Paula, ella siempre pone palabras justas. El arrepentimiento, para mí, Álvaro, no construye. La acción construye. El arrepentirme me lleva al pasado y me traslada al pasado. Me arrepiento de eso que hice. No, ¿sabes qué? Algo mucho más ecológico sería no vuelvo a hacerlo y comienzo de cero. El arrepentirme es como que sigo en la culpa. Para mí es una interpretación mía. El
construir nuevamente, el seguir hacia adelante, el no volver a hacerlo. Eso me parece que pueden ser, lo que pasa es que imagínense que en el mundo hay 3.000 religiones activas, o sea, 3.000 ramas de religiones activas. Sin embargo, hay 8 o 9 que son las más comunes, o las más populares y más creyentes hay. La mayoría de esas creencias, sobre todo las occidentales, nos hacen vivir en la culpa. ¿Por qué? Porque culparse y arrepentirse es un hermoso círculo vicioso para que mantengamos esa situación de culpa constante. Culpa, arrepentimiento, perdón, vuélvelo a hacer. Culpa, arrepentimiento, perdón, lo vuelvo a hacer. Culpa, como es un ciclo que no jode porque ya está, tenés el perdón, lo podés volver a hacer. ¿Es un tema para charlarlo profundo? Sí. Sin embargo, ahora vamos por acá arribita y después ya vamos a ir metiéndole más cuchara. Pero, ¿hasta qué punto uno tiene que permitirse ser juzgado con la culpa externa si no hay culpa interna? Tu culpa interna es la que te tiene que llevar a la acción. La culpa externa no deja de ser una interpretación del otro. La culpa externa es algo que vos no podés manejar porque es cuestión del otro. La culpa interna es la que se va a basar en tus creencias, en tus tradiciones, y ese nivel de intensidad se va a medir de acuerdo a tus parámetros de vida, donde vos decís, esto es mucha culpa y esto no pasa nada. Por ejemplo, nosotros los occidentales tenemos la costumbre, o por ejemplo, los latinos tenemos la costumbre de llegar tarde. Es más, vos le decís a un latino, o bueno, hablemos de argentino, vos le decís a un argentino, che, nos juntamos el martes a las 7 de la tarde. Bueno, el miércoles, vos te olvidaste de ir el martes, y le mandás un mensaje y le decís, che, perdóname, boludo, que no fui. Ah, yo tampoco fui. Somos muy irresponsables y ninguneamos la culpa en cosas que son simples. Yo, como siempre le digo a mis empleados, le digo, a ver, el llegar temprano, el ser ordenado, limpio y profesional en lo que haces, son cosas que no necesitan talento. O sea, no hace falta que vos seas el mejor del mundo para llegar temprano a tu trabajo. No hace falta que seas el Messi para ser ordenado. Son cositas que se pueden resolver muy fácil. Y nosotros las ninguneamos y le bajamos el nivel de culpa. En muchos casos, alguien llega tarde, llega 5 minutos tarde. Está bien, 5 minutos, el tráfico. Me pasó en México. Estábamos en México en una conferencia y hubo gente que llegó más tarde, 5 minutos tarde. Entonces agarra la oradora, que es Elena Espinal, que es una mujer que admiro muchísimo, Elena Espinal, una master coach, para mí una de las número 1 del mundo de habla hispana. Y Elena Espinal para la charla así le dice, ¿cómo les va? ¿Por qué llegaron tarde? Así en medio del anfiteatro. Entonces la gente con vergüenza y culpa son dos sentimientos completamente diferentes. Vergüenza es cuando yo creo lo que sienten las otras personas, culpa es el interior. La mina dice, no, por el tráfico se complicó. El tráfico de México, chicas, es terriblemente caótico. Tienen 12 líneas de subte, es un caos la Ciudad de México. Entonces ella, argentina mexicana, porque vive en los dos países, agarra y le dice, ah, por el tráfico llegaron tarde. ¿Y ustedes dónde son? ¿Son acá de Ciudad de México? Sí, le dice la chica. Entonces, sí sos culpable de llegar tarde. Porque estas otras personas, y nos señalaba a nosotros, vinieron de Argentina y sin embargo llegaron temprano, sin saber o sabiendo que el tránsito de México es un caos. Vos que sos mexicana, sabiendo que el tránsito demora lo que demora en México y que es un caos, vos no tenés
el permiso de llegar tarde. Porque sabe, bueno, pero usted sabe que siempre los mexicanos, ese es el problema. Nosotros ninguneamos y bajamos el nivel de culpa en cosas que pueden ser muy importantes. Porque cuando nosotros comenzamos la clase y hay dos conectadas a las 19:02, yo le digo, chicas, ya largamos, esperamos un ratito que vengan los otros. Y es normal y lo consideramos solidario y consideramos que, está bien, esperamos 5 minutitos que entren los otros, pero de repente, no sé, agarra a Giselle y dice, ¿sabes qué? No, yo quiero que la clase empiece a las 19:01. O sea, ¿no? ¿Por qué esperar 2 minutos o 3 minutos que entren las otras? ¿Tiene razón? Sí. El tema es que nosotros ninguneamos la culpa en algunos temas y eso nos lleva después a tener malos entendidos o nos lleva después a tener problemas en otras situaciones, en otros aspectos, en otros entornos. Llegás a trabajar, mira, me pasó, yo uno de los mejores laburos que tuve en mi vida, laburé en Metropolitan Life, una aseguradora americana. Y los tipos tenían su sede en Nueva York y trabajaban mucho con Latinoamérica, la había comprado la sección japonesa de Metropolitan Life. Entonces había muchos capacitadores y mucha gente de Japón. No te puedo explicar. Jamás en mi vida aprendí tanto de orden, disciplina, horarios y respeto como ese año que trabajé en esa empresa, que después vino el 2001 en Argentina y la empresa se fue y quedamos todos mal. Pero fue muy bueno aprender a respetar el tiempo del otro. Fue muy bueno el entender otra forma de ver la culpa. Ellos, por ejemplo, yo me acuerdo el japonés, venía y te decía, voy a llegar tarde, el miércoles voy a llegar tarde. Me decía, pero faltan 2 días, o no sé, o pasado mañana es miércoles. Y el tipo ya nos avisaba que iba a llegar tarde, que reprogramemos la cita. Entonces digo, wow, ¿cuánto nos falta? Bueno, pero ellos tienen más de 5.000 años de historia, un montón de guerras encima y todo, que lo fueron educando y lo fueron formando para tener una disciplina que nosotros no tenemos. Entonces, en los aspectos de disciplina, ellos ponen la vara de la culpa muy alta. Yokoi Kenji, que es un japonés colombiano, en sí es colombiano-japonés, sus padres son japoneses, véanlo, los invito a que vean clases de él que están fabulosas. Dice que una vez estaba con su abuelo y agarra y dice, van a cruzar la calle y el semáforo estaba en rojo para los... Anda un mosquito por aquí. Estaba en rojo para los peatones, pero no venían autos ni nada. Entonces él, bien latinoamericano, va a cruzar y el abuelo le dice, no, está en rojo. Pero no viene nadie. Sí, pero está en rojo, le dice el abuelo. Bueno, le dice él, pero nadie nos ve. Sí, pero yo sí me estoy viendo. Entonces digo, wow, qué nivel de culpa. Ojo, también, los japoneses tienen una tasa de suicidio muy alta debido también a ese extremo que se van para el otro lado con respecto a la culpa. Pero qué bueno que nosotros sepamos que la intensidad de la culpa la podemos manejar e interpretar de acuerdo a lo que consensuemos y empezar a mejorar no tan solo como personas, sino como ciudad, como provincia, como país, como nación, y empezar a hacer cambios radicales cuando empezamos a considerar que lo que hoy ninguneamos en la culpa, elevando un poquito ese valor de culpa, puede ser muy bueno. Entonces digo, está bueno, porque eso nos va a dar responsabilidad sobre lo que hacemos. Eso nos va a permitir tomar acción. Y la culpa es netamente personal e interna para mí. ¿Por qué? Porque, mira, yo acá te hice unos ejemplos de frase cuando otras personas te quieren hacer generar culpa. ¿Por qué? Porque la culpa es personal.
lo que diga la otra persona es su interpretación, pero vamos a leer acá algunas de las frases que comúnmente utilizan personas para que vos te sientas culpable. Por tu culpa me siento mal. Tu hermano es mejor que vos. Tenés que estudiar. Lo que hiciste es un pecado. Dios te castigará. Te vas a ir derecho al infierno. Papá Noel no te va a querer si vos haces eso otra vez. Deberías sentir vergüenza de lo que hiciste. ¿Cuántas veces escuchamos frases así que nos imponen culpa en diferente intensidad de la ya culpa que podemos llegar a sentir nosotros por esos actos? Entonces, nosotros dejamos que la vergüenza construya una culpa y le genere una intensidad que nos joda. A lo mejor, como la última que sale, la última que te puse ahí, que dice, ¿vas a salir a la calle con esa falda? ¿Con esa pollera? Esa me parece que es una, o la de Papá Noel que me encantó, son frases donde uno puede decir, sí, ¿sabes qué? Sí voy a salir con esa pollera. O, ¿qué importa, un nene chiquito? ¿Qué importa que Papá Noel no me traiga nada? Cuando se ponen en rebelde. Pero hay otras que nos joden más y que nos hacen florecer el sentimiento de la culpa. A veces en una intensidad que no tiene que ser. Entonces, poder identificar la culpa que es interno, que es originado por mi acción o mi inacción, que puede ser externa o interna la culpa, porque puedo sentirme culpable por lo que le hice a una persona o puedo sentirme culpable por lo que yo hice o dejé de hacer. Poder identificarla te da el poder de ser protagonista ante una situación posterior a ese sentimiento para revertirlo. Entonces, de esa forma, nosotros podemos decir, bueno, sí, pará, yo me siento culpable por lo que hice, pero planteo esto, o pido perdón, o mi acción va a ser la siguiente, o empiezo, y entonces empiezo a cambiar la culpa por un sentimiento que me permite transformar realidades y la culpa ya no se convierte en un pesar, sino en un detonante que te va a permitir estar atento a situaciones que pueden generar culpa, tanto para vos como para otros. La culpa puede ser funcional o disfuncional. A ver, ahí te pongo un ejemplo, ejemplos muy simples, pero vamos a ver si podemos trabajar un ejemplo un poco más duro. A mí me gusta cuando hay gente que me dice, lo que me estás diciendo me lastima, Álvaro. Es un problema tuyo. O sea, esa culpa que estás sintiendo la estás queriendo exteriorizar con algo que yo estoy diciendo y es tu interpretación y tu tensión de culpa que hace que te duela. O sea, vos la estás tomando. Eso es una culpa que es completamente disfuncional, pues no construye. En cambio, el decir, eso que me estás diciendo, me jode, pero me lleva a hacer tal cosa, está bueno. Claro, claro, Paula. Normalmente hay gente que traslada sus sentimientos de culpa al otro. Ay, se rompió el vaso. No, Álvaro, lo tiraste. Se te rompió a vos. Hacete cargo de esa culpa. Es una culpa nivel 1, 2, es un vaso. No pasa nada. Listo, voy a tener más cuidado la próxima vez. El ejemplo que te daba del cumpleaños recién. Che, boludo, perdón, mira, me colgué, perdón que no te, para mí era muy importante tu cumpleaños, te pido disculpas por no haberte saludado, pero ¿sabes qué? En compensación, nos vamos a ir a tomar una cerveza a la cervecería artesanal, o sea, ante una situación de culpa que para mí era un grado alto y que a lo mejor yo sé que para la otra persona también era importante que yo lo llame por su cumpleaños, busco la forma de compensar y sanear esa culpa para que baje su intensidad.
Y ahí vivo en una ecología y en un estado de tranquilidad donde me saco la mochila y dejo de vivir con culpa por todo, porque manejamos culpas para todo. Cuando uno está mal emocionalmente, normalmente caemos en, por ejemplo, en el estado de la culpa. Ay, no, perdón, lo que pasa es que yo ando loco, te pido disculpas, que... Ay, no, porque yo en este momento de mi vida, que... ¿Cuántas veces escuchaste gente así? ¿O cuántas veces te escuchaste hablar así? El estado de culpa es muy choto si no lo sabes manejar y si no lo tomas como una herramienta para empezar y que te lleve a la acción. De decir, ¿sabes qué? Sí, me la mandé. Te pido perdón, no se vuelve a repetir y hago todo para que no se repita. Porque vuelvo a lo mismo, responsabilidad. Te leo esto que dice acá que esto lo choreé, o sea, copio pego. ¿Qué entiendo por responsabilidad? Ahora que ya sabes un poco más sobre los conceptos de culpa y cómo podemos calificarla, pasemos a definir la responsabilidad como aquel factor que nos hará dueño de nuestros actos para hacer y deshacer la culpa. ¡Pum! Me encantó, me encantó. Pues digo, sí, ahí es donde la culpa se vuelve en algo bueno. Che, me siento mal por esta situación, porque creo que falté a algo que para mí es importante. ¿Cómo lo remedio? ¿Cómo? Porque quiero construir. Entonces, desde la culpa tengo la capacidad de observar y de sentir en consecuencia y actuar en consecuencia y volverme protagonista del acto. Por eso les decía que esto nos va a dar y nos va a permitir hacer cambios. Mira, bueno, acá lo pongo. Para adquirir responsabilidad frente a las culpas podemos preguntarnos, ¿cambió mi actitud o la conducta desde el día que se produjo ese sentimiento de culpa? O sea, desde que yo me siento con culpa por una situación tal, verdaderamente me siento, o sea, siento la culpa en esta intensidad o de a poco va bajando y no me va importando y la voy dejando pasar, porque hay culpas que las podemos dejar pasar. Hay culpas que las podemos transitar y su tensión va bajando con el tiempo, con otras actitudes, pero ¿qué pasa? Ahí es inmanejable, es como un auto sin volante, porque tengo que esperar que el tiempo vaya fraguando el sentimiento de la culpa. En cambio, tomar acción en el sentimiento de culpa, centrarme en la situación, tomar acción, accionar, empezar a vivir, empezar a tomar decisiones, ahí es cuando la culpa se transforma en un disparador. Y mientras más veces transformes tu culpa en acción, las cosas van a ir cambiando. Y las situaciones van a ir cambiando. Y vos vas a ir cambiando. Porque te vas a empezar a dar cuenta de que a veces te podés permitir errar. A veces, no te digo todo el tiempo, pero a veces cagarla, y sí, no es para tanto, no es tan terrible. Empecé a ver el nivel de culpa y empecé a ver cuántas veces llevaste el nivel de culpa acá arriba cuando era una boludez y te sentiste muy mal o hiciste sentir muy mal a otras personas por un estado de culpa que no era para tanto. ¿Viste cuando te la agarrás con una persona por culpa de otra cosa? O cuando reaccionás de una forma exagerada, pero ya te diste cuenta de que la cagaste y no te vas a echar atrás. Son ejemplos. No estoy diciendo que a vos te pase, pero sí te digo que a mí me pasó 1000 veces. El hecho que decir, bueno, pará, estoy equivocado, pero ya no puedo volver para atrás. Eso es un nivel de culpa acá arriba, o sea, allá arriba. Se pasó mal. Entonces, lo que, lo que creo es que podemos darnos la oportunidad de reconocer la culpa
diferenciar vergüenza de culpa, identificar la culpa como ese estado, ese sentimiento interno que está basado en mis creencias. Porque, viste, a veces esa persona que acciona de una forma y vos decís, loco, ¿no te diste cuenta de lo que estás haciendo? ¿No te estás dando cuenta que eso está mal? Y el tipo te dice, no, no, la verdad no. Pero, a ver, como hablábamos con Flor así, ¿no te diste cuenta que estás faltando a esta relación que nosotros tenemos? No. ¿Por qué? Porque su nivel de culpa está acá abajo y mi nivel de culpa sobre esa situación está acá arriba. Entonces, siempre hay que consensuar y dejarlo muy en claro. Cuando sos ganado, sos ganado. Cuando sos pareja, sos pareja. Entonces, dejarlo muy en claro nos va a permitir evitar sentimientos de culpa, evitar situaciones en las que no queremos estar, nos va a permitir construir desde una forma mucho más sincera y mucho más práctica. Y te vas a empezar a dar cuenta con esta intensidad de la culpa de que a veces cuando vos transmitís la culpa o medís a la otra persona en su culpa y te volvés en juzgar, en un juez, te vas a dar cuenta de que tiene una intensidad. O sea, yo sé que te lo estoy diciendo y vos decís, sí, claro, siempre, sí me doy cuenta que hay cosas que son muy graves y hay otras que no. Ahí se aplica lo del pedido, de la clase de pedido de ser lo más claro posible. Totalmente. Viene completamente agarrado, porque solo vamos a sentir culpa, y esto es lo primero que dijimos, Flor, vas a sentir culpa si crees que fallaste a algo. O sea, si nosotros, a ver, Flor, esta noche yo me voy a ir a la cama con mi mujer a dormir. Y Florencia va a decir, y claro, si no tenemos nada consensuado con Florencia, no, o sea, mi relación es con otra, o sea, ¿no hay culpa? No, obvio que no. Sin embargo, yo le digo a Maru, esta noche me voy a ir a casa de Josefa a dormir porque pintó, porque hace frío y me quiero ir con Josefa, ahí sí estoy faltando y ahí sí hay culpa. La culpa es cuando se rompió algo que nosotros teníamos acordado. Conmigo mismo o con el exterior. Cuando yo creo que se quebraron valores, se quebraron leyes, se quebraron acuerdos. Cuando algo se rompe, ahí yo entiendo que hay culpa. Y ahí tengo que identificar. Por eso, yo sé que en estos meses yo las vengo volviendo loca diciéndole, el secreto está en observarte. ¿Por qué? Porque, fuera de joda, necesitamos el hecho de decir, para, ¿cuántas veces la cagué sabiendo que la estaba cagando? ¿Cuántas veces me equivoqué? O sea, llevo un tiempo en reconocer la culpa. Puede ser en... Yo creo que todo depende de qué intensidad de la culpa, o sea, qué tensión de la culpa. Pero, por ejemplo, si es una cosa que te la mandaste muy jodida, va a estar en el medio, va a haber muchos sentimientos en el medio. Entonces puede haber broncas, puede haber que van a ir ocultando la culpa. La culpa cae cuando razonás, cuando te das cuenta. Pienso depende de cada persona, porque no todos los procesan igual, algunos tardan más. Claro, yo como te digo, la culpa, por ejemplo, no sé, vos apuñalás a alguien. Vamos a un caso extremo. Estaba en una discusión que esto del otro, agarro, rompo una botella y lo apuñalo a uno y lo abro de lado a lado. En ese momento, lo más probable es que no sientas culpa. ¿Por qué? Porque estoy lleno de adrenalina, estoy con bronca, estoy con odio, estoy con un montón de sentimientos que me ocultan la culpa. Y estoy en shock. Estar en shock es muy jodido. La cárcel está llena de personas que hicieron o tomaron decisiones en estado de shock. Estar en shock no te permite pensar racionalmente. La culpa la voy a identificar. Vos fíjate lo que acabo de hacer yo en forma
inconsciente, porque quería expresarte esto, yo dije recién, la culpa, y bajé la cabeza. Las personas cuando entran en la culpa, vas a ver que físicamente se desinfla. La persona en la culpa, tensión alta de culpa, culpa, en serio, tiende a sentir el peso de la culpa. Cuando vos ves, hay entrevistas muy buenas, hay un chico, Pisco creo que se llama, que hace lenguaje no verbal. Y el otro día él analiza los microgestos y demás, algo que me gusta mucho. Ya se los comparto en el grupo para que lo vean. Pisco lo que me gustó que hizo analizó unas entrevistas a maniáticos, a asesinos seriales y demás. Claro, ¿qué es lo que yo veo? O sea, veo esas entrevistas y veo a alguien sin culpa. Le decían, pero vos mataste a tantas personas. Sí, yo maté, yo no tenía ningún tipo de culpa. Pues su grado de tensión de la culpa es que él no había faltado a ninguno de sus valores, porque él consideraba que estaba bien lo que hizo. No sé, vamos a un caso en Argentina. El policía Chocobar, el de Buenos Aires, que mata a un ladrón que apuñaló, y hago ese hincapié, y acá pongo un toque personal, chicas, ¿no? Apuñaló a un turista, le dio como 40 puñaladas a un turista para robarlo. El policía saca el arma reglamentaria, le dispara al ladrón y lo mata. Chocobar estuvo preso por eso, por uso ilegítimo de la fuerza. ¿Por qué? Porque según la ley, el que tendría que haber matado al ladrón o tenía derecho de defenderse era el turista, no el policía. ¿What? Entonces, de repente, yo tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a Chocobar con respecto al tema, y el tipo, cuando habla de su accionar, no tiene culpa. El tipo dice, no, yo saqué mi arma reglamentaria, dejé alto policía 3 veces, que esto del otro, y el tipo en ningún momento muestra culpa. ¿Cuándo muestra culpa? Cuando le dicen, sí, pero usted sabía que era un chico, que venía con situación de drogas, que esto, ahí el tipo muestra culpa. Es como que ahí dice, puta, verdaderamente el chico es producto de una sociedad que viene mal manejada y todo, pero no deja de ser un asesino. O un casi asesino, porque el turista se salvó. Pero es un delincuente que estaba en una situación nefasta, que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, haciendo las cosas equivocadas. Y el policía actuó de acuerdo a lo que se le capacitó y a cómo tenía que actuar. Y ahí es donde yo veo la culpa y lo veo a un Chocobar que cuando el tipo habla en su entrevista, dice yo saqué mi arma, que esto, en ningún momento hay culpa. ¿Por qué? Porque él considera que está bien lo que hizo, porque cumplió con lo que lo entrenaron y cómo fue. ¿Cuándo sintió culpa? Cuando le transforman ese delincuente en un chico de 17, 18 años, creo que tenía, era muy joven, que tenía problemas de droga, que venía de una casa con problemas, que ahí el tipo manifiesta culpa. Entonces digo, vos fíjate cómo en una misma charla, en un mismo hecho, tu cambio de interpretación te puede hacer sentir culpable en nivel 1 o culpable en nivel 7. Entonces la interpretación de la culpa es completamente interna, la manejás vos. Siempre la culpa tiene que ver con el pasado, porque no es, como te digo, no es lo que estás sintiendo ya. Vos no sentís ya la culpa. La culpa la sentís inmediatamente después, pero es pasado. Entonces, qué bueno que te des cuenta para empezar a construir para adelante. La culpa es pasado. ¿Puedo solucionarlo? Capaz que no. Hay situaciones que no. Un Chocobar no puede volver atrás, ya lo mató. Sin embargo, puede, no sé, intentar entablar una conversación con la familia,
puede dedicarse a capacitar a policías para que actúen de otra forma en otra situación y buscar otros medios. O sea, hay miles de cosas que se pueden hacer. Sin embargo, el sentimiento de culpa en ese momento fluctuó de 1 a 7 en nada. Yo te digo, en una entrevista que le hicieron que me pareció fabuloso, pues digo, claro, el sentimiento de culpa va fluctuando, yo lo tengo que medir, yo lo tengo que identificar y actuar en coherencia con esa culpa, para liberarme de esa culpa. Hay gente que, mira, hay gente que guarda cosas de las que se siente culpable y actúa en concordancia y empieza a actuar de forma diferente, pero hay cosas que te quedan dando vueltas. Entonces, medila para saber cuánto tenés que cambiar o cuánto tenés que hacer para no sentir esa culpa de nuevo. ¿Se entiende? Así que este es un tema que me fascina, un tema que te invito a que te autoobserves, a que empieces a buscarle la vuelta. Ya les comparto el link de esto y les comparto el canal de Picio, que el chico es abogado, creo, si no me equivoco, pero excelente cómo analiza los microgestos. Y algo que me gusta mucho, si bien hay mucha gente que habla de lenguaje no verbal, de microgestos y demás, él me gusta porque todo el tiempo aclara que todo análisis que se haga tiene que ser conceptualizado o sea, tiene que tener coherencia con el entorno, con la situación. Tenés que analizar un montón de cosas más. Entonces, nada es absoluto. Pero está bueno que lo vean. Les comparto ahora esto que les escribí. Les comparto el canal ya mismo. Ya empiezo a compartirlo, porque si no después me cuelgo. Y alguna, si tiene alguna duda, alguna que quiera... Bien. No hay problema. Les voy a pasar este material ahora. Ya no me siento con culpa porque di una clase como a mí me gusta. No, me parece que es un tema muy bueno de profundizarlo en vos, en que por un instante te pares, como siempre digo, para todo. ¿En qué cosas me estoy sintiendo culpable? ¿En qué cosas? Entonces la culpa viene de una creencia limitante impuesta por la religión, patrones de la infancia. Sí, por todo eso viene. Porque la culpa no deja de ser una creencia. Está basada completamente en creencias. Si vos no crees que lo que hiciste está mal, no vas a tener culpa. La culpa no se transmite, la culpa se siente. ¿Te pueden hacer sentir culpa? No. Pero sí caemos en eso, en donde nos sentimos culpables cuando otras personas nos dicen cosas que nosotros creemos que nos tienen que hacer sentir culpables. Es interpretación pura. Es interpretación pura. La culpa es interpretación pura. Entonces, fíjate cómo estás interpretando tus culpas, en qué nivel de tensión te conviene sentirla y sobre todo, qué vas a hacer para cambiar esa culpa, ese sentimiento de culpa. Solo vas a cambiar el sentimiento de culpa cuando seas responsable y acciones en consecuencia de esa culpa. O sea, me siento culpable por esta situación, acciono así para cambiar y hacer esto y ya no sentirme culpable. A veces, y gracias a la religión, a las creencias, a los patrones que nos enseñaron de chico, a las costumbres, cargamos con culpas que vienen de antaño, pero de mucho, de mucho. Es más, hay gente que carga con culpas familiares. Ah, no, porque los Rodríguez, que esto, y cargan con esa cruz. Oh, ¿qué clase de vida? No tenés vida, no tenés vida. Entonces empezá a disfrutarla, empezá a vivirla diferente, empezá a
a cambiar la forma en la que estás viviendo tus culpas, porque las vas a vivir todo el tiempo, mayor o menor intensidad, pero las vas a vivir. Así que sé protagonista de tus culpas, vivílas, disfrutalas, que sean ese disparador para tu accionar. Transformar la culpa, en vez de ay, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, transformarlo en un disparador para accionar y solucionar. Y la culpa, déjasela para otros. Chicas, les deseo una semana extraordinaria. Espero que hayan disfrutado esta clase tanto como yo. Me gusta esta clase. Si no la disfrutaste, sentite culpable de no haberla disfrutado. Les deseo un martes extraordinario y una semana mejor. Nos estamos viendo el martes que viene. Martes que viene les va a encantar lo que tengo para ustedes. Carola, recién pusiste la cámara, sos culpable de eso. Giselle también, pero no, las quiero, les agradezco muchísimo el estar todos los martes ahí. Y las que no están y lo están viendo grabado, sí señora. Gracias Ale también. Tienen una segunda oportunidad para no sentirse culpables. Pueden hacer el video. La próxima semana le mando el video. Mirá, me engañas como un niño, Carol. Chicas, un beso gigante. Gracias por estar.